Hola, hola, familia YouTube. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo soy y les doy la más cálida bienvenida a su canal favorito, donde exploramos historias fascinantes, desentrañamos misterios y compartimos un montón de cosas interesantes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que combina pasión, secretos y un amor que florece en las sombras. Sí, así es, vamos a desentrañar el amor secreto revelado de Halil Ibrahim y Eslassu. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y momentos que les dejarán sin aliento. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subamos. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pónganse cómodos, relájense, tomen su bebida favorita y prepárense para sumergirse en esta increíble historia. ¡Vamos allá! La historia de Halil Ibrahim y Eslassu es una de esas que te atrapa desde el primer momento. Un amor prohibido, un secreto guardado con celo y una revelación que cambiará todo. Para entender completamente la magnitud de este amor secreto revelado, necesitamos conocer a nuestros protagonistas. Halil Ibrahim, un hombre de negocios exitoso, conocido por su carisma y su dedicación al trabajo. Siempre ha sido visto como un líder, un hombre con principios y una vida aparentemente perfecta. Pero como suele suceder, detrás de esa fachada de perfección, se escondía un secreto que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. Halil había escalado la cima del mundo empresarial a base de esfuerzo y astucia. Su empresa, un conglomerado dedicado a la importación y exportación, era un referente en el mercado. Su nombre era sinónimo de éxito y solvencia. En su vida personal, Halil cultivaba una imagen de esposo devoto y padre ejemplar. Asistía a eventos sociales con su esposa, mostraba públicamente su cariño por ella y se involucraba activamente en la educación de sus hijos. Era, a ojos de la sociedad, un hombre impecable. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Halil se sentía atrapado en una rutina asfixiante. La presión de mantener su imagen pública, las exigencias de su negocio y la frialdad de su matrimonio lo habían sumido en un estado de insatisfacción constante. Anhelaba algo más, una chispa que le devolviera la ilusión y la pasión a su vida. Por otro lado, tenemos a Eslassu, una joven talentosa y apasionada por el arte. Con una personalidad vibrante y una energía contagiosa, Esla irradia luz y positividad por donde quiera que va. Sin embargo, también carga con sus propios secretos y luchas internas. Esla era una artista emergente, una pintora con un talento innato que luchaba por hacerse un nombre en el competitivo mundo del arte. Sus obras, llenas de color y simbolismo, reflejaban su alma inquieta y su visión particular del mundo. A pesar de su juventud, Esla había experimentado ya algunas decepciones amorosas. Buscaba una conexión real, un amor sincero y profundo que trascendiera las apariencias. Sin embargo, se sentía atraída por hombres que no estaban disponibles emocionalmente, repitiendo patrones que la conducían a la frustración y el desengaño. Esla, a pesar de su optimismo, también cargaba con una historia familiar complicada. Había crecido en un ambiente disfuncional, marcado por la ausencia de su padre y las dificultades económicas. Esta experiencia la había fortalecido, pero también la había dejado con algunas inseguridades y la necesidad constante de probar su valía. El arte era su refugio, su forma de canalizar sus emociones y de encontrar un sentido a su vida. El destino, o tal vez la simple casualidad, cruzó sus caminos. Se conocieron en un evento benéfico y desde el primer instante, la química entre ellos fue innegable. Una mirada, una sonrisa, una conversación casual, y de repente un mundo de emociones se abrió ante ellos. El evento benéfico organizado por una prestigiosa fundación, era un hervidero de personalidades influyentes. Halil, como uno de los principales patrocinadores, se movía entre los invitados con soltura y elegancia. Esla, invitada por la galería de arte que representaba su obra, se sentía un poco fuera de lugar. Su vestido, aunque elegante, no era tan ostentoso como los de las otras damas. Su conversación, aunque interesante, no giraba en torno a los negocios y las inversiones. Fue en ese contexto de contraste donde sus miradas se cruzaron por primera vez. Halil se sintió atraído por la frescura y la autenticidad de Esla.
Su sonrisa genuina, su mirada brillante y su conversación apasionada lo cautivaron de inmediato. Esla, por su parte, se sintió intrigada por la mirada intensa y la actitud protectora de Alil. Su carisma natural y su presencia imponente la hicieron sentir segura y protegida. La conversación fluyó con facilidad. Hablaron de arte, de música, de literatura y de sus pasiones. Descubrieron que compartían una visión similar del mundo y una sensibilidad especial hacia la belleza. En ese breve encuentro sintieron una conexión profunda, una chispa que encendió una llama que no podrían ignorar. Pero aquí es donde la historia se complica. Alil Ibrahim estaba casado. Y no solo eso, sino que su esposa era una figura importante en la sociedad, una mujer respetada y admirada por todos. Un escándalo podría destruir su reputación y afectar su negocio. La esposa de Alil, Elif, era una mujer elegante y sofisticada, perteneciente a una de las familias más influyentes de la ciudad. Era conocida por su labor filantrópica y su participación activa en organizaciones benéficas. Su imagen pública era intachable. Elif, sin embargo, era una mujer fría y distante. Su matrimonio con Alil se había convertido en una mera formalidad, una alianza estratégica que beneficiaba a ambas familias. No existía pasión ni amor entre ellos, solo intereses compartidos y la necesidad de mantener las apariencias. Alil se sentía atrapado en ese matrimonio sin amor, pero no se atrevía a romperlo por miedo a las consecuencias. Sabía que un divorcio escandaloso podría arruinar su carrera y afectar el futuro de sus hijos. A pesar de las barreras y los obstáculos, Alil y Esla no pudieron evitar enamorarse. Su amor creció en secreto, alimentado por encuentros furtivos, llamadas telefónicas a escondidas y cartas llenas de poesía y pasión. Vivían en un mundo paralelo, donde solo existían ellos dos y su amor prohibido. Sus encuentros se volvieron cada vez más frecuentes. Se reunían en lugares discretos, alejados de las miradas curiosas. Un café tranquilo, un parque solitario, una galería de arte poco concurrida eran sus refugios secretos. Compartían largas conversaciones, risas y confidencias. Se contaban sus sueños, sus miedos y sus frustraciones. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos y se daban ánimos para superar las dificultades. Su amor crecía con cada encuentro, se fortalecía con cada palabra y se consolidaba con cada gesto de cariño. Alil le escribía poemas a Esla, versos llenos de pasión y admiración. Esla le pintaba cuadros a Alil, lienzos que reflejaban su amor y su esperanza. Se enviaban cartas llenas de palabras dulces y promesas de un futuro juntos. Su amor era un torbellino de emociones, una fuerza imparable que los arrastraba hacia un destino incierto. Pero como todos los secretos, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. Los rumores comenzaron a circular y las sospechas se hicieron más fuertes. Alil y Esla sabían que su secreto no podría permanecer oculto por mucho tiempo. El círculo se cerraba cada vez más. Los amigos y familiares de Alil comenzaron a notar su cambio de actitud. Lo veían más feliz, más radiante y más ausente. Sus socios de negocios sospechaban que algo estaba sucediendo. Su rendimiento había disminuido y su concentración era menor. Elif, la esposa de Alil, también comenzó a sospechar. Notaba que su marido estaba distante y evasivo. Sus excusas se volvían cada vez más inverosímiles. Contrató a un detective privado para que lo siguiera y descubriera la verdad. Y entonces llegó el día de la revelación. No voy a entrar en detalles específicos sobre cómo se descubrió el secreto, porque quiero dejar algo a la imaginación. Pero sí puedo decirles que fue un momento dramático, lleno de tensión y emociones a flor de piel. El detective privado le entregó a Elif las pruebas irrefutables del romance de Alil con Esla. Fotografías, grabaciones de conversaciones y testimonios confirmaban la traición de su marido. Elif, furiosa y humillada, confrontó a Alil. Le mostró las pruebas y le exigió una explicación. Alil, acorralado, no pudo negar la verdad. Confesó su amor por Esla y le pidió perdón a su esposa por el daño causado. La discusión fue acalorada y dolorosa. Elif le reprochó su falta de lealtad y su desconsideración hacia ella y sus hijos. Alil le suplicó que lo entendiera y que le permitiera enmendar sus errores. La tensión era palpable, el aire se podía cortar con un cuchillo. La reacción fue, como era de esperarse, devastadora. La esposa de Alil, destrozada por la traición, se sintió humillada y engañada.
La reputación de Alil se vio gravemente afectada y su negocio comenzó a tambalearse. Esla, por su parte, fue señalada y juzgada por la sociedad. Elif, despechada y resentida, hizo pública la infidelidad de Alil. Filtró las pruebas a la prensa y a las redes sociales. El escándalo se propagó como la pólvora. La reputación de Alil se vio manchada por la infidelidad. Sus socios de negocios le retiraron su apoyo y sus clientes lo abandonaron. Su empresa se enfrentó a una crisis económica sin precedentes. Esla fue víctima de acoso y difamación. Su obra fue boicoteada y su nombre fue mancillado. La sociedad la juzgó con dureza y la culpó de la ruptura del matrimonio de Alil. Ante esta situación, Alil y Esla tuvieron que tomar una decisión difícil. ¿Continuar con su amor, a pesar de las consecuencias? ¿O renunciar a todo y seguir caminos separados? La presión era insoportable. Sus familias, sus amigos y sus allegados los instaban a separarse. Les decían que su amor era imposible, que solo les traería dolor y sufrimiento. Alil y Esla se sentían desorientados y confundidos. Dudaban de su decisión y se preguntaban si su amor valía la pena. La decisión que tomaron fue, en mi opinión, valiente y admirable. Alil decidió enfrentar las consecuencias de sus actos y pedir el divorcio a su esposa. Sabía que perdería mucho, pero no podía seguir viviendo una mentira. Alil se armó de valor y le comunicó a Elif su decisión de divorciarse. Le ofreció una compensación económica generosa y le prometió que velaría por el bienestar de sus hijos. Elif, aunque dolida y humillada, aceptó la propuesta de Alil. Sabía que su matrimonio estaba roto y que no tenía sentido seguir aferrada a una relación sin amor. Esla, por su parte, decidió alejarse de la ciudad para evitar el escándalo y permitir que las cosas se calmaran. Necesitaba tiempo para reflexionar y sanar las heridas. Esla se mudó a un pequeño pueblo costero, lejos del bullicio y la contaminación de la ciudad. Alquiló una cabaña frente al mar y se dedicó a pintar y a meditar. Necesitaba tiempo para recuperarse del trauma y para reconectar consigo misma. La historia de Alil Ibrahim y Esla no es un cuento de hadas con un final feliz instantáneo. Es una historia real, con sus complejidades y sus dificultades. Pero es también una historia de amor, de pasión y de valentía. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por él. Después de un tiempo separados, Alil y Esla se reencontraron. Habían aprendido de sus errores, habían crecido como personas y estaban más enamorados que nunca. Decidieron reconstruir sus vidas juntos, lejos de los juicios y las críticas. Alil y Esla se encontraron de nuevo en un congreso de arte. Ambos habían asistido para exponer sus obras. Se encontraron en un pasillo y sus miradas se cruzaron. Se acercaron y se abrazaron con fuerza. Se dieron cuenta de que su amor seguía intacto, que la distancia y el tiempo no habían hecho mella en sus sentimientos. Decidieron darse una segunda oportunidad. Se mudaron juntos a una nueva ciudad, lejos de sus pasados y de sus errores. Construyeron una vida nueva, basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Esta historia nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, los secretos más oscuros terminan saliendo a la luz. También nos muestra la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y de tomar decisiones valientes, aunque sean difíciles. Nos recuerda que el amor verdadero no es fácil, que requiere esfuerzo, sacrificio y compromiso. Pero también nos demuestra que vale la pena luchar por él, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. El amor secreto revelado de Alil Ibrahim y Esla es una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, la pasión, el secreto y las consecuencias de nuestros actos. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por él. Y con esto, llegamos al final de este fascinante viaje. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Recuerden que cada historia tiene múltiples interpretaciones y que lo importante es extraer las lecciones que nos dejan. En resumen, exploramos la relación entre Alil Ibrahim y Esla, un amor que surgió en secreto y cuyas consecuencias afectaron sus vidas y las de quienes los rodeaban. Vimos cómo la pasión, el secreto y la revelación jugaron un papel crucial en esta historia, y cómo, a pesar de las dificultades, el amor encontró una manera de florecer. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por compartir este momento conmigo.
Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció la decisión que tomaron Alil y Esla? ¿Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.